Estamos en comunicación telefónica con Enrique César Schaller, ¿sí? Licenciado en Historia, a quien damos la bienvenida y los muy buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buen día, ¿cómo estás? Bien, bien y vos. Bueno, un placer saludarte. Un poco difícil de pronunciar tu apellido. Estábamos con la duda ahí de cómo será que se dice, ¿no? Porque se escribe de una forma, pero no sabemos cómo se pronuncia. Sí, yo también tengo la misma duda. Así que Menos mal, me sacaste un más peso de fácil, encima también. más fácil es Chaler. Más Creo que fácil, así es, así claro. bien castellanizado Chaler, entonces menos problema. Menos problema. Enrique, para aquellos que nos están escuchando, los que por allí no te conocen o les suena tu apellido, tu nombre, vamos a contarle un poquito de dónde eres oriundo aquí de la provincia del Chaco, de qué localidad. En realidad yo soy de Corrientes, De Corrientes, bien. nací en Corrientes y viví muchos años, pero Ajá, estoy radicado en la ciudad de Resistencia desde casi 20 años, mirá así vos. que soy un naturalizado chaqueño. Claro, ya son Este, más nuestros, digamos, ¿no? sí, la verdad que tengo en ese sentido dividido las preferencias, Claro. porque a su vez yo tengo muchos conocidos Ujú. y en Corrientes, o sea, pero hay tanta similaridad, digamos, y acá en Resistencia y Corrientes tenemos un permanente contacto, así que no, Claro. digamos, donde yo resido la diferencia no es tan grande. Claro, por supuesto, está todo muy cerca. ¿Y tu Sí, sí, familia, sí. la mayoría vive en Corrientes, Enrique, o está también radicada en Resistencia? Radicada en Resistencia, o sea, mi familia más directa, Ujú. ya mis padres fallecieron y Sí. entonces tengo mi hermano que también está radicado acá y bueno, y ya mi familia ya estamos también hace muchos años acá en Resistencia. ¿Hace cuántos años que sos docente, que sos profesor? Y yo me recibí en el año 77, Ujú. docente, digamos, en la universidad prácticamente de los principios de los años 80, o sea, ya casi 40 años, más 40 años. Sí. Eh, y también después, a fines de los 80 yo ingresé en la carrera del investigador, primero como becario y después Ujú. hice algunos estudios de investigación y entonces ingresé en el CONICET a partir del 89. Ujú. Estoy en el instituto, trabajando en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas Sí. y en la UNE. Enrique, y bueno, con estos años de experiencia que vos bien lo estás contando y lo estás mencionando, ¿qué es por ahí lo que más te atrapa? Digo, entre la formación o la investigación, o las dos cosas van por igual para vos. Las dos actividades se complementan, Mm, indudablemente tienen diferentes tienen objetivos y orientaciones diferentes, pero son mm, actividades que se complementan. claro. Eh, Sobre todo en el caso de los estudios regionales, que es más o menos un poco lo que yo desarrollé, Mm, prácticamente mi labor docente está muy vinculada a mi labor de investigación. O sea, claro. me ayuda mucho y a su vez la labor de docencia ayuda un poco a digamos, no solamente a difundir, sino también a organizar los trabajos y vincularlos con otras investigaciones. Mm. O sea, Bueno, me ayuda a salir un poco de la tarea específica y tratar de hacer un poquito una tarea un poco más de difusión y claro. transmisión de conocimiento, que es una Enrique, tarea también muy complicada. claro. Y en todos estos años, bueno, de experiencia que tenés, ¿qué cosas han ido cambiando, digo, en el campo de la historia, desde lo que vos fuiste formándote y a medida que fuiste relacionándote también con algunos de tus pares y sobre todo en lo que hace la investigación, a la manera de enseñar, a la mirada y los enfoques o las corrientes historiográficas? ¿Qué particularidad le vas encontrando o vas viendo en estos años? Eh, Mira, yo hay que decir que tal vez
a partir de los años de la década del 80 y del 90, ha habido una gran transformación en los estudios históricos, en la investigación histórica y también en la difusión de los temas históricos. Claro. Se han orientado a nuevas orientaciones en la investigación que han realmente transformado la visión del pasado que teníamos que tenía, por ejemplo, cuando yo ingresé en la carrera, cuando era estudiante secundario y universitario. La producción historiográfica en los últimos 30 o 40 años ha sido extraordinaria, pero no solamente extraordinaria en cantidad, sino también en calidad y en la gran variedad de temas. Hay una nueva visión de la historia política, también hay una visión muy comprensiva de lo que sería la historia social, la historia de las clases populares y también una importante áreas novedosas como la parte de la historia cultural, la historia y en el ámbito cultural y inclusive en la historia económica. O sea, la profesión histórica se ha profesionalizado, justamente la actividad histórica se ha profesionalizado y se ha difundido muchísimo. Y en eso yo creo que también tiene mucha influencia el hecho de que se han creado numerosos centros de investigación y ha crecido. Si comparamos lo que existía en la década del 80 con lo que tenemos ahora, los centros de investigación no solamente en el área núcleo central, sino también en universidades o centros de investigación del interior, y la multiplicidad que tenemos en cuanto a posibilidades de acceso a becas, etcétera, eso hizo que la producción histórica creciera muchísimo. La verdad que en ese sentido es muy importante. Y además hay otra cosa, que ahora las posibilidades de difusión también se han incrementado, la posibilidad de hacer congresos, dar a conocer información a través de las redes. Realmente ha habido un verdadero cambio muy grande. Claro, se está trabajando mucho en el tema de la digitalización, digo, de revistas, de libros también, que eso es importante, ¿no? Porque te acercás a otro público, a la lectura por allí. Sí, la verdad que hay cosas que a veces, obras, ahora prácticamente la mayor parte de las revistas, tanto de difusión como las especializadas, son digitales y hay más acceso. Pero lo notable también es que ha crecido mucho, todavía falta, por supuesto, muchísimo, pero la digitalización de documentación, libros antiguos, libros que antes eran carísimos, raros de encontrar, todavía que ahora se puede acceder vía digital, lo cual es un cambio muy grande. Es una ayuda muchísima, ayuda mucho al trabajo. Claro, porque antes era imposible, o sea, si vos querías adquirirlo lo tenías que comprar y a veces tenías que esperar meses que llegue de afuera y como vos decís, a veces dolarizado, toda una cuestión por allí que hacía más complejo, ¿no? Claro, si no había esas obras raras, trabajos, publicaciones antiguas, que solamente se encontraban en ciertas bibliotecas. Y bueno, ahora, por supuesto, de eso todavía falta muchísimo ahí. El universo de la documentación es infinito, pero las posibilidades son mayores ahora en cuanto al trabajo, en cuanto al trabajo de investigación, ¿no? Enrique, y en cuanto a la manera de enseñar y a trabajar también, digo, con esto que nos ha atravesado, primero la pandemia, la tecnología que viene imponiéndose en los últimos tiempos, pero a partir de esto es como que avasalló un poco más todavía. ¿Cómo lo estás viviendo vos de manera personal, digo, ¿no? Sí, yo en mi caso personal, digamos que hay gente que se ha adaptado muy rápidamente al uso de las nuevas tecnologías y en cuanto al trabajo, por vía internet. A mí soy sincero, me costó bastante más, por mi característica de mi trabajo y manejo un poco menos. De todos modos, para el tipo de asignatura que yo tengo, que está ligado justamente a la realización de muchos trabajos prácticos, yo lo he podido desarrollar bastante bien. De todos modos, yo creo que si bien uno puede ir desarrollando, la presencialidad en clase a veces es fundamental en ciertos momentos.
De todos modos, yo creo que se ha hecho en estos últimos años de pandemia, nos hemos obligado a hacer tantos cambios, tantas adaptaciones, que algunos cambios que van a quedar, porque realmente la vía digital en algunos casos simplifica muchas tareas. O sea, simplifica a veces para un sector y a veces para el docente, el que trabaja por ahí, a veces se le complica, ¿no? Digo, también. A veces complica, pero hay ciertas, esto que también nos ha obligado un poco a adaptarnos a estas circunstancias, ha demostrado también las posibilidades que uno tiene para realizar la tarea a través de la vía de la virtualidad digital. Por la virtualidad, perdón, sí, por la vía virtual. Sí. Yo creo que una combinación de las clases presenciales, sí. Pero creo que vamos a notar más la virtualidad también, la presencia. Por ejemplo, ciertas, para dar un ejemplo, ciertas actividades que requerían a veces que nos traslademos de un sitio a otro costoso, ahora lo podemos hacer en vía de conferencias virtuales, son mucho más prácticas, rápidas y efectivas. ¿Sí? Y económica también. Van a quedar. Sí. ¿Cómo? Y económica, te digo también, ¿no? Y económico, exactamente, ayuda muchísimo, sí. Enrique, bueno, el año pasado comenzaron en plena pandemia con los conversatorios, donde varios de tus colegas y demás fueron exponiendo distintas temáticas, y muchísima gente, supongo que tal vez los sorprendió a ustedes mismos, la cantidad de personas que por allí, sin estar relacionados al ámbito de la historia, comenzó a seguirlos, a escucharlos y a pedir y a solicitar cada vez que estén más tiempo, ¿no? Como diciendo, bueno, mirá qué interesante esto que están contando, esto que están diciendo de determinada localidad o de nuestra provincia o de determinada temática, como que por allí fue un cable a tierra importante para muchas personas que no estaban relacionadas a la historia, pero que ustedes hicieron que se vayan enamorando nuevamente o que se vayan acercando a determinados libros. No sé si han sido conscientes de eso y bueno, en ese camino están otra vez porque hoy arrancan de nuevo. Claro, yo creo que dentro de la comunidad siempre hay por lo menos un interés por la historia local, por la historia regional. Ese interés a veces se ve en participación de eventos o en algunas publicaciones. Claro. La cuestión es a veces coincidir entre lo que uno está realizando y cumplir con las expectativas de la gente, de lo que un poco el ciclo de charlas que se va a organizar sobre la historia de los pueblos que organiza la Junta de Historia y otras entidades. Sí. Es un poco también para dar una idea de satisfacer esa necesidad de conocer un poco más la historia local, los acontecimientos que a uno tiene una participación directa, ¿no? En el caso mío va a ser vamos a dar una serie de charlas de la historia de los pueblos, sí. Porque se conmemora un centenario muy conocido, de una disposición muy importante que fue en julio del año 1921, que es un decreto del gobierno nacional que creó formalmente, ya existían más o menos las localidades, pero creó formalmente gran parte de los pueblos importantes que del interior del Chaco. Estamos hablando de Charata, Las Breñas, sí. Pinedo, etcétera. Bueno, entonces se van a hacer una serie de charlas un poco para hablar sobre algunas características de ese proceso de formación de pueblo. Yo en mi caso particular, la charla que voy a dar, no voy a hablar de un pueblo en particular, sino en términos muy generales, cómo surgieron los pueblos del Chaco, cómo las distintas etapas del poblamiento, de la formación económica del Chaco, dieron lugar a formación de distintos centros urbanos. Después van a haber otras charlas donde van a hablar específicamente sobre algunas localidades. La verdad que va a estar interesante, Enrique, esto, ¿no? Para ir conociendo, bueno, esta breve historia de provincialización también que tiene el Chaco, con sus 70 años que está allí en este camino y que se está trazando, y con todas las particularidades que vos bien mencionás, que ustedes van a ir tratando, ¿no? Claro, el Chaco tiene una historia
en realidad la historia del Chaco como entidad, tal como nosotros le conocemos el Chaco provincia, pero esa entidad estatal que nosotros llamamos Chaco, tiene en realidad ahora más o menos podemos hablar, surge en 1870 y todo un periodo muy importante de la historia, que es la del territorio nacional hasta 1950, que es en la época en realmente cuando se forman la mayor parte de los pueblos del Chaco. En la etapa provincial, en los 70 años que nosotros vivimos, la etapa más reciente, lo que pasó con los pueblos del Chaco es que tuvieron ya una organización institucional y también se define su trazado, o sea, tiene un periodo organizativo de los principales pueblos, pero la formación de los pueblos es anterior a la provincia hasta 1950 más o menos. La verdad que va a estar muy interesante, Enrique, esto, ¿no? Y hablando también de un poco de historia, has escrito, bueno, siempre a partir de los trabajos que estás realizando, en varias revistas y has trabajado distintos temas. Contanos por allí brevemente algunos de aquellos que te resultaron, no sé, curiosos, significativos o que te llamaban la atención incluso a partir de que fuiste investigándolos. Así en general o de los... Sí, de los que en este momento lo tengas ahí en mente, digamos, que más te haya marcado. Bueno, en realidad es muy difícil decir una obra o específicamente, porque uno está leyendo ese y efectivamente hay muchas obras que han marcado. Claro. Yo, de todos modos, cada vez que hablamos del Chaco, yo creo que hay una obra que es de lectura fundamental, que no puede, que es no solamente está bien escrita, sino que también tiene una calidad de información muy grande, como que son un clásico, probablemente todo el mundo lo conoce, es Tres ciclos chaqueños. Para mí, Claro. todavía sigue siendo una de las obras más importantes. Después, sobre el Chaco, etcétera, puedo citar una cantidad de trabajos que son fundamentales, algunos que son como en el ámbito de la geohistoria, de la geografía, pero con mucho de historia, que es el trabajo de Bruniaro, el Gran Chaco Argentino, que salió en el año 1977. Hay una muy buena historia del Chaco de Ernesto Meder, una excelente síntesis que está actualizada hasta el 2000. Está la obra de Marcos Altamirano, una historia y otros autores de historia del Chaco. Estoy hablando de las obras que son, digamos, para mí de cabecera para cualquier consulta. Después puedo hablar de una multitud de otros trabajos, pero de historia argentina o específico de mi tarea, pero estoy pensando exactamente en en el caso del Chaco. Yo ahí puedo pasar un aviso también. Hay una obra que es fundamental, que lo hizo el Instituto de Investigaciones Geohistóricas, que yo creo que es muy buena y tal vez no esté tan difundida, como es el Atlas Histórico del Nordeste, que es una cinta histórica, pero también algo que no es muy frecuente en los estudios históricos, que es una representación cartográfica del proceso histórico, o sea, una cantidad de mapas sobre cómo se fue poblando el Chaco, cómo se fundaron las localidades, la actividad económica, el desarrollo de las vías de comunicación, etcétera. Esa es una obra que también yo creo que es muy importante. Después podría citar un montón, pero me parece que sería ahí, cuando uno más cita, también deja de lado muchos trabajos que son muy importantes que yo que estoy utilizando, ¿no? Menciono estos que se me ocurren ahora. No, pero está bueno que lo menciones igual, Enrique, sí, porque es importante. Viste que siempre se viene a la mente de uno, van a decir cuántos trabajos existen en la provincia, de cuántos historiadores, de cuántas personas que le han dedicado su tiempo a la investigación y a distintos temas, y que la verdad, como vos decías, a veces viene a la memoria rápidamente los clásicos, ¿no? Pero hay otros una especie que nombrás, pero hay un montón. Cuando uno comienza a investigar y después dar clases, hay como una especie de idea, no sé si persiste, pero antes era muy frecuente decir, hay muy poco escrito sobre la región. Sí, cierto. Creo que hay todavía como esa cierta idea, sí, ¿no?
una idea de que, sí, faltan temas, faltan trabajo. En realidad, cuando uno se pone a leer y empieza a buscar, se encuentra de que no solamente no hay muy poco, sino que hay mucho sobre algunos temas. En realidad, la actividad, porque además de los trabajos que se realizaron en el ámbito, digamos, académico, hay una multitud de estudios de muy buena calidad realizados por docentes del interior, por simplemente aficionados. Es justamente, si uno tiene que buscar, si uno tuviera que hacer un listado de todas las historias de pueblo que existe desde el Chaco, alcanzaría para un buen libro de unos 30 o 40 páginas, porque en realidad hay mucho escrito. Sí. Por eso lo que siempre hay que hacer es antes de realizar una búsqueda y exploración. Toda tarea necesita explorar bien, porque hay mucho escrito. Lo que no quiere decir que esté escrito sobre todos los temas. Exacto. Hay ciertas áreas que están muy bien desarrolladas, otros temas que no, que me parece que faltan todavía. Por ejemplo, no sé si me estoy excediendo en el tiempo. No, te escuchamos, Enrique. Está interesante lo que estás diciendo. Es mi criterio. Sí. Yo creo que, por ejemplo, usted me mencionó que la historia de la provincia del Chaco, la etapa provincial, los últimos 70 años. Claro. Tenemos mucha información, más información sobre la etapa territorial de 1950 anteriores, que desde la etapa provincial desde 1953 hasta la actualidad. Eso no quiere decir de que no haya mucho escrito en la parte económica, pero en la vida político institucional, por ejemplo, me parece que hay mucho por desarrollar todavía en esta etapa, de la etapa más reciente de la historia del Chaco. Para dar un ejemplo, simplemente, pero no, y que es bárbaro lo que está diciendo, es una opinión Enrique, mía. Que me parece que en eso que estás mencionando es cierto, por allí es lo que más puede llegar a faltar, y lo otro que se supone o se cree que falta es lo que más hay. Sí, también la etapa territorial tiene eso, muchos temas para... O sea, los temas casi también son infinitos, depende un poco de la orientación y, como se llama, fundamentalmente depende de la mente del investigador que selecciona y define su tarea de investigación. Pero así, en términos generales, si uno ve la producción y ve que algunos temas todavía faltan trabajo de base, sobre todo me parece la etapa provincial desde la década del 60 en adelante. Tal cual. Y mucho más si hablamos ya con el regreso de la democracia, ¿no? A la República Argentina. Exactamente, el regreso de la democracia hay relativamente... también yo creo que la década del 70, por ejemplo, es una década muy interesante para ver la historia del Chaco. Tiene muchas aristas para ver, no solamente la parte que a veces se suele insistir, pero de los conflictos, sino también de las transformaciones. Y el 80, y el 70 y 80 también hay mucho para ver en adelante. Tal cual. Sí. Bueno, Enrique, no te quiero robar más tiempo, ¿sí? Solamente agradecerte, desearte lo mejor para la charla de esta tarde, la cual la mayoría lo va a poder ver a través del canal de YouTube, allí nuevamente en estos ciclos de conversatorio, aquellos que lo estaban esperando. Y bueno, esperemos también que en otra ocasión, en algún momentito, cuando tengas algún tiempo, podamos charlar también de alguna de tus obras en particular, la que vos elijas, la que que nos quieras contar un poco todo ese trasfondo que tiene, ¿no? Porque uno lo ve plasmado tal vez en una revista, en un libro, pero qué mejor que escuchar al protagonista, aquel que llevó adelante todo ese trabajo y por todas las vicisitudes que tuvo que atravesar también para concretarlo y lograr una obra finalizada, que no es tan simple como parece. Sí. Bueno, muchas gracias. Le agradezco entonces dar la oportunidad por poder difundir este trabajo que estamos haciendo, que se está haciendo para para dar a conocer un poco la historia del Chaco, ¿no? Que son esfuerzos de varias instituciones que son las organizadoras, ¿no? Claro. Así que lo mejor, Enrique, ¿sí? Estamos a tu disposición. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Tengas buen día.
Allí estábamos entonces dialogando en la mañana con el licenciado en Historia Enrique César Schaller, o Schaller, como lo quieran decir, ¿no? Ya lo aclaró él, que él no está seguro